Feliz tarde o tarde-noche de miércoles a todos los hermanos, deseando como siempre muchas bendiciones de Dios a su vida. Hoy es el primer servicio de estudio de la palabra de este año 2021 y para los que no los han visto, a nosotros no nos han visto o no les hemos saludado, pues les deseamos un feliz y muy bendecido año. Este año, como casi todos los años, está lleno de propósitos, de proyectos, de anhelos, y todos ellos tenemos que ponerlos en las manos de Dios para que todos nuestros deseos se correspondan con su voluntad. Y siempre hemos visto que los cristianos nos gozamos y nos alegramos cuando Dios responde y cuando vemos que su voluntad está por encima, cuando su voluntad impera en nuestras vidas, cuando vemos su brazo extendido, cuando vemos sus manos también actuando en favor de todos sus hijos. Pero si usted todavía no ha visto cumplida su petición, pues le animamos a que no desmaye, que no se desanime, que no se desaliente, porque la respuesta a tu oración llegará pronto. No significa, no es como algunos dicen por ahí, bueno, ya tu respuesta está en camino, como si la respuesta de Dios fuera, no sé, en tren, en avión, en autobús o en algo parecido. No sé a qué se refieren cuando dice esto, porque cuando Jesús responde, inmediatamente se concede su deseo, o le da respuesta diciendo que sí, o le da respuesta diciendo que no. Pero sabemos que Dios responde, queridos hermanos, y la respuesta de Dios siempre es agradable y perfecta. Esa es su voluntad para con sus hijos. Así que no nos cansemos nunca de hacer el bien. Como dice también, si usted, por ejemplo, no ha visto todavía cumplida su decisión, dice Gálatas 6, el verso 9, no nos cansemos pues de hacer el bien, porque a su tiempo segaremos si no desmayamos. Así que les alentamos a todos a esperar en el Señor. Vamos a comenzar el estudio de esta tarde, el estudio correspondiente a este día miércoles. Hoy nos corresponde analizar Juan 3, como estamos en Juan todavía, Juan 3, y vamos a ver estos 5 versos del 17 al 21. Y hemos titulado este estudio Hoy abogado, mañana juez. Hoy abogado, mañana juez. Vamos a leer esta porción de la palabra que está allí en Juan 3, 17 al 21. Nos dice así. Recuerden que habíamos terminado el miércoles pasado de hablar del verso 16, Juan 3, 16, el versículo más universal de todos, y aquí vamos a ver una explicación interesante e importante también para nuestras vidas. Juan 3, 17 al 21 nos dice: porque no envió Dios a su Hijo al mundo para condenar al mundo, sino para que el mundo sea salvo por él. El que en él cree no es condenado, pero el que no cree ya ha sido condenado porque no ha creído en el nombre del unigénito Hijo de Dios. Y esta es la condenación, que la luz vino al mundo, y los hombres amaron más las tinieblas que la luz, porque sus obras eran malas. Porque todo aquel que hace lo malo aborrece la luz, y no viene a la luz para que sus obras no sean reprendidas. Mas el que practica la verdad viene a la luz, para que sea manifiesto que sus obras son hechas en Dios. Vamos a orar. Señor y Dios, te damos gracias por este tiempo en que podemos encomendar nuestras vidas delante de tu presencia. Te damos gracias que tu brazo siempre está extendido en favor nuestro. Dice tu palabra que tu mano no se ha acortado para tus hijos, ni se acortará jamás, porque sabemos que tú proveerás de acuerdo a tus riquezas en gloria. Mira a esos hermanos que en este momento tienen peticiones especiales. Unas peticiones puestas delante de tu presencia, porque necesitan una respuesta inmediata tuya. Te pedimos, oh Dios, que bendigas a cada uno. No permitas que esas vidas puedan estar desesperadas, porque sabemos que si son tus hijos, tú les vas a guardar, Señor, de la mejor manera. Por eso te pedimos fervientemente que tú bendigas a todas aquellas personas, a todos aquellos hermanos, oh Dios, que tienen peticiones en su corazón y que todavía no han sido contestadas. Pero sabemos, oh Dios, que tenemos que perseverar en la oración constantes, día y noche,
sabiendo que de ti recibiremos esa respuesta esperada. Gracias, Señor, una vez más te damos por estar en este tiempo donde te pedimos que tú nos des una mente entendida, oh Dios, para poder comprender tus verdades y para poder desentrañar de tu palabra lo que tú quieres decirnos. Te pedimos que nos bendigas y nos respaldes con la iluminación de tu Santo Espíritu. En el nombre de Jesús oramos. Amén. Bien, hermanos, como todos sabemos, Cristo en esta tierra tenía una misión. Y en estos versículos encontramos dos verdades fundamentales acerca de esta misión de Cristo. La primera misión de Cristo es que por medio de Él, el mundo sea salvo de la condenación eterna. Recordemos que, como dice el versículo, nosotros estamos destituidos de la gloria de Dios. ¿Por causa de qué? Estamos destituidos por causa del pecado, pero debemos buscar constantemente la misericordia a través de nuestro Señor Jesucristo. Romanos 6:23 es un texto muy leído, es un texto clave en este tema que estamos hablando, donde nos dice: porque la paga del pecado es muerte, mas la dádiva de Dios, o sea, el regalo de Dios que es vida eterna en Cristo Jesús, Señor nuestro. ¿Y qué nos dice esto, queridos hermanos? Bueno, pues nos dice claramente que nosotros somos culpables de los pecados cometidos, porque esos pecados están en contra de Dios. Esos pecados es rebeldía contra Dios. Pero ¿qué más nos dice este versículo? Nos dice que el Señor Jesucristo nos declara justos delante de Dios. ¿Gracias a qué? Gracias a la redención. Gracias a su muerte, a través de su crucifixión y a través de la resurrección definitiva de Él en beneficio de nuestras vidas. Esto lo dice claramente Pablo nuevamente allí también en Romanos 3, 23 y 24, que nos dice: por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios. Dice, siendo justificados, primero nos dice que estamos condenados, estamos destituidos porque hemos pecado. Sin embargo, dice que ahora somos justificados gratuitamente por su gracia mediante la redención que es en Cristo Jesús. Ahora, hemos titulado en esta mañana, hoy juez, mañana, hoy abogado, mañana juez. Le he traído una ilustración para que más o menos vean de qué se trata. No sé si ahí podrán verla bien, pero vemos que hoy Jesús puede ser tu abogado, ¿verdad? Hoy Jesús puede ser tu abogado si te acercas a Él. En la eternidad se convertirá en juez. ¿De quiénes? De aquellos que no han creído en Cristo. Entonces, hoy Jesús es nuestro abogado. Es el abogado de toda la humanidad, de aquellos que se quieran acercar a Él en un verdadero arrepentimiento. Sin embargo, después, en la eternidad, ya sea cuando partamos de este mundo, cuando vayamos con Él, o cuando Él venga a tomar y a levantar a su iglesia, pues entonces en esta eternidad Él se convertirá en juez. Ahora, la primera pregunta que tenemos es una pregunta que se hacen muchas personas. Y muchas veces se hacen estas preguntas sin obtener una respuesta a veces adecuada. Y lo primero que nos preguntamos es lo siguiente: ¿a quién vino Jesús a salvar? Seguramente usted ya está respondiendo a esta pregunta. ¿A quién vino Jesús a salvar? Bueno, pues la primera respuesta que nos viene a la mente es esa, quizás que usted misma ha pensado en su mente. Vino a salvar a la humanidad, ¿verdad? Pero, hermanos, tenemos que ser claros desde el principio. ¿A quién Jesús salvará o a quiénes Jesús salvará? A los que creen en Él. Bueno, pues tristemente no todo el mundo será salvo. ¿Por qué? Porque esto depende de la determinación individual de cada persona de aceptar o no el sacrificio de Cristo. O sea, el objetivo y la misión de Cristo no era para condenar al mundo, sino para salvarle. Por eso leemos allí en el versículo 17 y la primera parte del versículo 18, donde nos dice en la lectura de hoy: porque no envió Dios a su Hijo al mundo para condenar al mundo, sino para que el mundo sea salvo por Él. Y dice la primera parte del 18: el que cree en Él no es condenado.
Quiere decir que cuando Jesús vino por primera vez, lo hizo ofreciendo su vida, como si fuese una ofrenda agradable delante del Padre para la remisión o el perdón de los pecados de la humanidad. Pero este sacrificio de Cristo, queridos hermanos, no solamente será efectivo, ¿verdad? No, o sea, para todo el mundo, para la humanidad, sino solamente será aceptable para aquellos que creen en su nombre. Solo nosotros podremos escapar de la condenación eterna a través de la fe en su nombre y del sacrificio de él realizado por nosotros. ¿Y cómo le llamamos a esto? Bueno, pues esto tiene un nombre y se llama misericordia, se llama gracia de Dios para el hombre, como lo dice también ahí en Romanos el apóstol Pablo en el capítulo 10, en el versículo 9, que si confesares con tu boca que Jesús es el Señor y creyeres en tu corazón que Dios le levantó de los muertos, serás salvo. En ninguna de las dispensaciones anteriores, hemos hablado también anteriormente aquí de las diferentes dispensaciones, pero en ninguna de esas dispensaciones anteriores Dios mostró su amor, o Dios ofreció su amor de la misma manera que lo ha ofrecido a esta generación malvada, pecadora, perversa. Recordemos las diferentes dispensaciones. Recordemos que estaba la dispensación de la inocencia, de la conciencia, del gobierno humano, de la promesa, de la ley, de la gracia, que es donde estamos ahora, y también la dispensación o la era o la época del milenio, que es en un futuro. Ahora, ¿dónde estamos? Bueno, pues estamos en la penúltima dispensación, y es en esta que estamos viviendo en la gracia. Jesús es nuestro abogado. Jesús es nuestro abogado y es el intercesor también delante de Dios por sus hijos, por su pueblo, por los que se humillan delante de él confesando sus pecados. El mismo Juan también, pero en una de sus cartas, no en el Evangelio, en una de sus cartas, en la primera carta, capítulo 2, en el versículo 1, da el tratamiento ese que él siempre estuvo dando, donde decía, hijitos míos. Se supone que este tratamiento era quizás porque ya estaba muy anciano escribiendo, y entonces le trataba también así con esta palabra amorosa, hijitos, hijitos míos. Y nos dice allí, hijitos míos, estas cosas os escribo para que no pequéis. Dice, y si alguno hubiere pecado, abogado, y ahí volvemos a hablar de abogado, ¿verdad? ¿En quién tenemos abogado? Dice, abogado tenemos para con el Padre. ¿A quién? Dice, a Jesucristo el justo. Entonces, queridos hermanos, en esta dispensación, o sea, en este tiempo, en esta era que estamos viviendo, Jesús es nuestro abogado. Pero llegará el día en que dejará de serlo para este mundo. ¿Y en qué se convertirá? Pues se convertirá en juez de aquellos que amaron más el pecado que la justicia. Y la segunda parte del versículo 18, fíjense en lo que nos dice, porque ya ha sido condenado, porque no ha creído en el nombre del unigénito Hijo de Dios. Y nos explica también por qué. Nos explica específicamente, nos dice por qué. Porque no ha creído, o sea, los que no creen serán condenados, porque no creyeron en el nombre del unigénito Hijo de Dios. Queridos hermanos, estos temas tan importantes concernientes a la salvación, en estos temas realmente Jesús lo dejó absolutamente todo claro. Jesús no fue nada ambiguo, no dejó nada oscuro. Él, al declarar estas afirmaciones, lo puso todo sobre la mesa, como decimos nosotros. Allí en el mismo capítulo, en el Evangelio de Marcos, capítulo 16, los versos 15 y 16 nos dice, y es la comisión, ¿verdad? Y les dijo, dice, id por todo el mundo y predicad el evangelio a toda criatura. El que creyere y fuere bautizado será salvo, mas el que no creyere será condenado. Son palabras de Jesús, no son palabras de hombre. Las palabras de los hombres podrían tener fecha de caducidad. La palabra del hombre podría prescribir. La palabra del hombre quizás podría no ser de valor, pero la palabra de Cristo es palabra eterna, palabra firme, y se cumplirá como hasta hoy se ha cumplido toda la palabra. Asimismo se cumplirá todo lo que ha dicho también en el futuro. O sea, Jesús será el juez de todos los pecadores. Y este es el mensaje, queridos hermanos, que hemos predicado siempre. Los que creen
serán alcanzados por el perdón de sus pecados, pero los que no creen serán definitivamente condenados a una muerte eterna. Se cuenta en una ocasión que una persona había sido condenada en un lugar. El delito con el cual se le amenazaba era el delito, era un delito superior y era un delito para llevarlo realmente a la cárcel. Y cuando este hombre estaba allí todo preocupado, se buscó entonces una ayuda de un abogado. Estuvieron estableciendo los contactos y todas las cosas legales que todos conocemos, y en ese momento el abogado le dijo: mira, esto es lo que tenemos, si yo te ayudo a ti en este caso, pues posiblemente no, dice, con todos los elementos que yo tengo a tu favor, pues vas a salir absuelto y no vas a tener ningún tipo de problemas. Sin embargo, este hombre que estaba condenado, él confió que podía representarse a sí mismo con la información que el abogado le había dado a él. Y entonces, bueno, pasaron los días, llegó el día de la audiencia, y entonces cuando el hombre se vio enfrentando aquel juicio en aquel lugar que todavía no había sido llamado, pero estaba preocupado, y en ese momento empezó a preocuparse, a decir: bueno, ¿y si este abogado viniera por aquí a ver si me ayuda? Porque realmente estoy bastante nervioso. Y bueno, allí estaba tratando de ver cómo podía solucionar este problema, y de momento vio entrando por la puerta a aquel abogado. Y le dijo: bueno, gracias a Dios que ha venido el abogado mismo que yo había contratado anteriormente. Y le llamó y le dijo: mire, yo quisiera que usted me ayude en esta situación, en este juicio, porque realmente no sé qué voy a hacer. Y entonces el abogado le dijo: no, lo siento, pero ya no puedo hacerlo, porque ya estoy cumpliendo otras funciones. Y le dijo: pero bueno, ¿por qué? ¿Qué pasó? ¿Por qué no puedes ayudarme? Y dice: porque ya no voy a ser tu abogado, ahora voy a ser tu juez en este juicio. Imagínese usted, ese juez, ya que era el anterior abogado, conocía todo perfectamente lo concerniente a ese hombre y seguramente que iba a ser condenado. Ahora, fíjense, hermanos, esto también es como una analogía entre las cosas que nos van a pasar o que va a pasar en esta humanidad y que va a pasar también con el Señor. Esta historia seguramente se repetirá en muchas personas en este mundo que no habían escogido a Cristo como su abogado, y precisamente el que hoy en día puede perdonar sus pecados. Y por supuesto que les va a condenar, pero esas personas son las que en este tiempo decidieron no aceptarle, y Cristo les va a juzgar y a condenar de una manera eterna y perpetua. Ahora, ¿cuál es la causa de esta condenación? Bueno, pues fíjense, muchos se preguntan actualmente todavía cuál es la causa de su propia condenación, y la Biblia, queridos hermanos, sigue siendo clara, totalmente, siempre lo será. ¿Qué nos dice a partir del verso 19 hasta el 21? Dice: y esta es la condenación, esta es la respuesta, que la luz vino al mundo, y los hombres amaron más las tinieblas que la luz, porque sus obras eran malas. Porque todo aquel que hace lo malo aborrece la luz, y no viene a la luz, para que sus obras no sean reprendidas. Mas el que practica la verdad viene a la luz, para que sea manifiesto que sus obras son hechas en Dios. Los seres humanos, queridos hermanos, se condenarán a sí mismos por una sencilla razón: decidieron rechazar a Cristo. Decidieron rechazar completamente su amor, su gracia, su misericordia, y amaron más el pecado. Recordemos que hay una lucha constantemente entre la luz y las tinieblas. ¿Y esto por qué sucede? Porque no existe armonía entre la luz y las tinieblas. No pueden estar las dos juntas en el mismo lugar haciendo la misma función de cada cual. Por eso, cuando las obras de los hombres son malas, entonces rechazan acercarse a la luz del Evangelio de Jesucristo, porque el Evangelio les confronta. Es como si tú, por ejemplo, no quieres ver tu aspecto en la mañana cuando te levantas y ni siquiera quieres mirarte en el espejo. Primero quizás quieres arreglarte un poco, etcétera, para no asustarte. Bueno, pues el espejo nos revela qué es lo que realmente estamos. Nosotros no podemos mirarnos por sí mismos, pero sí nos miramos en un espejo. Bueno, pues cuando el pecador confronta y ve a la Biblia, y mira la Biblia, y la lee, realmente está confrontando su pecado, y es lo que este mundo no quiere hacer. Por eso el mundo no quiere comprometerse con las cosas de Dios, porque le confronta
con su pecado, les declara dónde está su fallo, porque les pone en evidencia delante de nuestro Dios. Por el contrario, los que intentamos o andamos en la luz, aquellos que vivimos en la justicia de Dios, venimos aquí a la luz. ¿Para qué? Para revelar nuestras obras delante de nuestro Padre. ¿Y por qué lo hacemos? Porque nosotros no tenemos nada que ocultar. Todas las cosas están, sabemos, de acuerdo a lo que nos dice la palabra de Dios, están desnudas ante Dios. Y no podemos ocultarnos de Él. A Dios no podremos jamás engañarle, porque Él no puede ser burlado. Hay un texto que dice que todo lo que el hombre sembrare, eso también segará. Allí en Gálatas 6, el versículo 7. Queridos hermanos, mi deseo es que cada uno de ustedes desee fervientemente más la luz que las tinieblas, porque un día los que rehusaron del sacrificio de Cristo estarán entonces bajo el juicio del gran trono blanco de Dios. Y los redimidos, entonces, ¿dónde estaremos? Bueno, pues estaremos enfrentando también el tribunal de Cristo. Uno será el juicio del gran trono blanco de Dios. Unos serán juzgados para condenación y los otros seremos juzgados en el tribunal de Cristo para vida eterna. Y hasta aquí, queridos hermanos, el estudio que corresponde a este día de hoy. Esperamos que usted haya estado siguiendo con la vista allí estos versículos y quizás muchas dudas se hayan aclarado, como también nos edificamos cada uno con las palabras del Señor, con las palabras que nos dejó aquí en este momento, específicamente el apóstol Juan, que nos estaba hablando de una manera clara y contundente acerca de lo que significa la salvación y las razones fundamentales por las cuales aquellos que no van a ser salvos van a llegar a esa condenación eterna, la cual nosotros no queremos tampoco para nadie. Cuando nosotros conocemos perfectamente esa doctrina, queridos hermanos, y sabemos a la condenación a la que van a estar sometidos tantas personas en este mundo, a una muerte eterna, a una condenación perpetua en el infierno, pues tenemos entonces que mostrar cada vez más nuestro amor hacia esta humanidad, hacia aquellos perdidos, hacia aquellas personas que necesitan realmente de nosotros, necesitan de nuestras oraciones, necesitan de nuestro apoyo moral, espiritual, en todos los sentidos. Así que nunca menosprecie a cualquier persona que se acerque a usted con alguna necesidad. Por supuesto, si son inconversos, pues tenemos por supuesto que atenderlos con mucha más prontitud, podríamos decir, porque realmente ellos son los que más necesitan. El cristiano, sí, nosotros tenemos que, y la Biblia nos habla también, por supuesto, de acercarnos al cristiano. Incluso dice que más vale un hermano cercano, un amigo cercano que un hermano lejano, etc. Entonces, atendamos con vehemencia a todos aquellos que están necesitados también del amor de Cristo, porque con nuestro ejemplo también podríamos llevarlo a los pies de Cristo. Muchas veces no proferimos palabras, pero con lo que nosotros hacemos y con lo que demostramos, posiblemente muchas personas vengan al conocimiento de Cristo, porque esas personas digan, bueno, pues yo quiero ser como tú, o quiero tener lo que realmente tú tienes. ¿Y qué es lo que tenemos nosotros? Pues la gracia de nuestro Señor Jesucristo en nuestras vidas. Así que queremos que cada uno de ustedes la emplee con honor, con satisfacción, y sabiendo que realmente eso procede únicamente de Dios, porque nosotros no la podemos crear. Así que Dios les bendiga a cada uno de ustedes, queridos hermanos, y esperamos que haya sido de bendición este tiempo que hemos pasado. Vamos a cantar un coro que hace muchos años yo aprendí cuando era un niño. Se llama Mirad cuál amor nos ha dado el Padre al hacernos hijos de Dios. Mirad cuál amor nos ha dado el Padre. Así que vamos a cantar este coro, y si no se lo sabe, pues lo aprende. Cuán amor nos ha dado el Padre al hacernos hijos de Dios. Mirad cuán amor nos ha dado el Padre al hacernos hijos de Dios. Al hacernos hijos de Dios. Al hacernos
Mirad cuál amor nos ha dado el Padre al hacernos hijos de Dios. Bien, hermanos, vamos a orar en este momento y vamos a encomendar nuestras vidas al Señor y vamos a pedirle que nos ayude en nuestros problemas, en nuestras peticiones que siempre tenemos delante de su presencia. Señor, te damos gracias por este tiempo que hemos pasado. Te damos gracias porque seguramente has hablado a nuestros corazones de diferentes maneras, pero con un solo objetivo. Con el objetivo, Señor, de aprender más de tu palabra. Y si hay alguna persona que todavía no ha entregado su vida a ti, Señor, te pedimos en el nombre de Jesucristo que toque su corazón con tu Santo Espíritu. Y permite, Señor, que esta persona pueda ser renovada para salvación. Renovada, Señor, para tener ese acercamiento y para tener esa comunión, oh Dios, que tú quieres con tus hijos. Te pedimos, Señor, que tú bendigas a muchas personas que sufren, que tienen necesidades diferentes, oh Dios. Y permite, Señor, que esas peticiones que tienen delante de ti sean contestadas pronto. Sabemos que la misión, oh Dios, de Jesucristo en este mundo fue venir a salvar a los pecadores, como decía Pablo, y yo, el cual soy el primero, y así decimos cada uno de nosotros también. Y también te pedimos, oh Dios, que tú puedas mirar por aquellos que están pasando por diferentes necesidades, sobre todo en los países, oh Dios, donde la palabra tuya está totalmente clausurada y muchas personas sufren porque tienen, oh Dios, que congregarse quizás a escondidas porque tienen persecuciones y tienen también muchas veces detrás de ellos la pena de muerte. Tú sabes, oh Dios, que en este país estamos libres y estamos gozando de esa libertad gloriosa a la que tú nos has llamado, pero en esos países también, Señor, a pesar de que tienen la libertad en ti, pero no tienen esa libertad social donde pueden, Señor, manifestarse de una manera franca y totalmente exteriorizada. Te pedimos, oh Dios, una vez más que bendigas a esas personas que sufren y también te pedimos, oh Dios, que tú bendigas a la grey tuya en todo el mundo, en todas partes del mundo y permite, Señor, que podamos estar velando y orando constantemente porque no sabemos a la hora que vas a venir y te pedimos, oh Dios, que estemos nosotros afianzados en ti y que estemos nosotros prudentes, oh Dios, de la misma manera que aquellas vírgenes prudentes estaban con sus lámparas encendidas, que nosotros podamos tener nuestro espíritu dispuestos, Señor, delante de tu presencia, para que tú, oh Dios, estés prestos a recogernos, a levantarnos apercibidos de este mundo lleno de pecado, Señor, y de maldad. Te pedimos, oh Dios, que uses de tu misericordia, oh Dios, para todas aquellas personas que todavía no te conocen y que van a ser fieles. Dice tu palabra que tú añadirás, oh Dios, los que deben ser salvos. Y te pedimos, oh Dios, que nosotros podamos ser esa vía. Estamos ofreciéndonos, oh Dios, voluntariamente en este servicio para que tú utilices nuestras vidas, oh Dios, para que tú utilices lo que tú has puesto en nuestros corazones para tu bendición, oh Dios, para el beneficio, oh Padre Santo, de la obra. Bendícenos aquí también en este local, en nuestra iglesia. Mira nuestros proyectos, los que se han presentado delante de tu presencia. Y te pedimos, oh Dios, que los bendigas, que nos puedas ayudar a cumplimentar con cada uno de ellos y que sirva también para el engrandecimiento de tu obra en este lugar, oh Dios, para testimonio de cada un hijo tuyo, para testimonio de esta iglesia, Señor, que se ha levantado en este lugar porque es obra tuya, no obra de hombres. Y sabemos que tú la sustentarás. Y te pedimos que sea de beneficio también para tu reino. Te pedimos que nos bendigas en esta noche y que tú nos despidas en paz, oh Dios, en tu amor. En el nombre de Jesús oramos y te damos gracias. Amén. Bien, hermanos, Dios les bendiga a cada uno de ustedes. Así que el próximo viernes estaremos nuevamente llevando la palabra de Dios a cada una de sus casas, esperando también que sea de gran bendición para su vida, donde estaremos allí llevando delante de nuestro Dios cada una de nuestras peticiones y también reconociendo la grandeza de Dios y dando abundantes gracias por todas las cosas que hace por sus hijos. Que Dios les bendiga. Amén.